Bien, hola, buenas tardes, mis queridos hermanos en el Señor. Buenas tardes con cada uno de los que se sintonizan en esta hora en el poder de la palabra de Dios. Es un gusto estar con ustedes, mis amados hermanos, para compartir el día de hoy lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere bendecir, quiere darnos ese alimento diario que nosotros debemos tener para nuestras vidas, para nuestra existencia, para todo lo bueno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y más aún, en esta situación en que estamos viviendo. Para ello te voy a pedir, mis queridos hermanos, que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, nos dice de la siguiente manera: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Precioso eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Gracias porque tú has querido compartir el día de hoy con cada uno de mis hermanos, con cada uno de mis amigos que se sintonizan en el poder de la palabra de Dios. Esta programación que ha salido de lo más profundo de mi corazón a través del poder del Espíritu Santo, para edificar vuestras vidas y la mía también, de este siervo inútil que está al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por un día más de vida. Gracias porque nos mantienes todavía en salud. Gracias porque tú ves con tus ojos misericordiosos a tus hijos, a tus siervos y aún a los que no te conocen, a tu creación. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo de Dios, porque tú intercedes por tu iglesia, intercedes por tu cuerpo que está aquí en la tierra y aún a los que no te conocen, porque por ellos también moriste, a pesar que te siguen rechazando y aún en tiempo que estamos viviendo te siguen rechazando, oh Señor Jesús. Gracias por dejarnos ese Espíritu Santo que nos guía y nos da fortaleza día a día, Padre Santo. Gracias, oh Hijo de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos revela en este tiempo de pandemia una palabra de edificación, una palabra de bendición para tu vida y para la mía, guiándonos siempre a toda justicia y a toda verdad. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias porque tú, Señor Jesús, estás aquí con nosotros. Pues tú dijiste en tu palabra: cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y hoy estamos seguros que estás aquí con nosotros, porque creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en ti. Pues esa es nuestra fe, Señor, que creemos aún sin verte. Creemos, Señor, porque te sentimos y sé que tú escuchas nuestras oraciones. Como siervo tuyo quiero pedirte también por mi hermana María Rodríguez, que gracias a tu divina misericordia, gracias a tu divino amor, se está recuperando de su dolencia de salud. Pero así también nos ha pedido que hagamos oración para Junior Hernández, que lamentablemente está con esta pandemia del virus. Te lo ponemos en tus manos de amor, Señor, a este varón, Junior Hernández. Yo no sé si sea hijo tuyo o creación, Señor. Tú solo sabes. Yo no sé dónde se encuentre, pero de aquí mandamos tu palabra y tu bendición en tu santo nombre, Padre Santo, porque tu nombre tiene poder. Y lo declaramos el día de hoy, que Junior Hernández estará bien en los próximos días, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro único y amado Salvador. Y yo le creo en su palabra y estoy confiado. Y mi hermana María Rodríguez, tú tienes que vivir
como que ya está sano el varón Junior Hernández. Sea bendito su nombre. Oramos por nuestra hermana Mercedes Morán, que está en un embarazo delicado. No sé si ya habrá dado a luz, pero estábamos orando desde que nuestra hermana María nos pide oración. Estamos orando y clamando, humillando nuestro espíritu, nuestro corazón, quebrantándolo ante la presencia de Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Porque el bien y la misericordia debe estar siempre con nosotros. Sabemos que ese parto será delicado, pero estará bien los dos, tanto la madre como el hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Padre eterno, creemos en ti. Por eso lo declaramos en esta tarde. Gracias, Señor, porque te adoramos siempre delante de ti. Junto a mis hermanos, humillamos nuestro corazón, Padre Santo, en esta tarde. Y te adoramos porque vamos a compartir en esta tarde, compartir de tu palabra, compartir de tus enseñanzas y el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Te adoramos siempre, en espíritu y en verdad, como dice la Santa Escritura. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra alma, abre nuestro espíritu, y que todo nuestro ser, esta palabra que nos vas a enseñar a través de la Biblia, quede impregnado en nuestro ser para edificación, para bendición, y servir como canal de bendición para aquellos que lo necesitan. Sea bendito tu nombre, Señor Jesús. Quedamos en tus manos de amor y en tus manos de misericordia. Para tu gloria lo hacemos, Señor Jesús. Amén y amén. Sea bendito su nombre. Dale gloria al Señor en esta tarde, mis queridos hermanos. Dale gloria en esta tarde, sábado 18 de abril del año 2020. 2020, como yo deseo decir. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y bendita su palabra. Bien, mis queridos hermanos, vamos en esta tarde a saludar a mi pastor Rafael Román, que ya está sintonizándonos, y junto con a todos los radioescuchas de Radio Inspiración Divina allá en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Saludos, mi amado hermano pastor Luis Rodríguez en Estados Unidos, a mi hermano y amigo Víctor Bajaña aquí en la ciudad de Guayaquil. Víctor, un saludo. Saldrás bendecido en esta tarde, Víctor, en el nombre poderoso de Jesús. Sea bendito su nombre. Dale gloria y honra a nuestro amado Señor Jesucristo, viralizando estas enseñanzas, estas bendiciones. Compártelo con tus amigos, con tus familiares y con todo aquel que necesite escuchar en esta tarde y en este tiempo de pandemia la bendita palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Te adoramos, Padre Santo, y nos postramos ante ti en esta tarde. Amados santos de Dios, estamos aquí reunidos junto con ustedes y con nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, para que en esta tarde podamos saber si nosotros realmente amamos a Dios. Vamos a ponerle un título, mis queridos hermanos, si me permiten. Yo quisiera que Víctor y todos los que me están escuchando, por favor, tengan al lado suyo un cuadernito y un lapicero, un bolígrafo, para que puedan apuntar estos bellos versículos y las enseñanzas que nos da nuestro Padre Eterno en esta bella tarde. Sábado 18 de abril, mis queridos hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos, mis queridos hermanos? ¿Cómo sabemos? ¿Acaso la santa palabra de Dios nos indica esto? Por supuesto. Claro que sí. Para eso te voy a invitar que vayamos al libro de los Romanos. Vamos, en el Nuevo Testamento, búscalo. Libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a anotar aquí. Romanos, capítulo 8, verso 28.
Sea bendito su nombre. Romanos capítulo 8, verso 28, un versículo tan conocido por los hijos de Dios, pero de pronto desconocido para aquellos que todavía no conocen del Señor, mucho menos los que no leen la palabra. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos, búscalo rápidamente mientras conectamos de mejor manera la cámara en el nombre de Jesús. Bien, allí creo que estamos mejor. Sea bendito su nombre. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Una tarde calurosa, pero es necesario que nosotros entendamos y comprendamos lo que el Señor quiere de nosotros. A pesar que está prendido el aire, igual se siente un poco el calor. Pero bueno, así es el clima de nuestro bello país. Romanos capítulo 8, verso 28, así nos dice la poderosa palabra de Dios en esta tarde. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sea bendito su nombre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Les voy a dar lectura nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados santos de Dios, ¿cómo nosotros sabemos si amamos a Dios? Es lo que vamos a ver en esta bella tarde, bajo la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Porque yo no me puedo inventar nada, mis queridos hermanos. No, yo no me puedo inventar nada. Todo está escrito bajo la luz de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Amada iglesia, amados santos de Dios, siervos del Altísimo, todas las cosas, escúchame bien lo que te voy a decir, todas las cosas que sucedieron, te están sucediendo y te sucederán después de la conversión que tú hiciste aceptándolo a Cristo, todo te irá bien para tu vida. Todo lo que ocurre en tu existencia, así sea el problema más grave que tú tengas, el problema más grande que tú tengas, esas circunstancias terribles que estás viviendo, de pronto te botaron del trabajo, de pronto no tienes que comer, de pronto hasta tu esposa se fue de tu casa. Un ejemplo nomás, mis queridos hermanos, le estoy dando. Ojalá nunca ocurra. Pero si tú te encuentras en esas circunstancias, mis queridos hermanos, esa circunstancia, ese problema, te va a hacer para bien en el futuro. Porque ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Si de pronto te han botado del trabajo, es porque Dios te va a dar uno mejor. Si de pronto se ha ido tu pareja, es porque no te convenía para tu vida. Y el Señor te va a dar una conveniente a su palabra, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Mi hermana Erika, bendecida en esta tarde. Bienvenida, mi hermano Leo, creo que están los dos escuchando. Será una tarde de mucha bendición con ustedes. Y a Olegario Simón, también bendiciones, mis queridos hermanos, que nos está observando, y le mandamos saludos y bendiciones desde este lugar. Sea bendito su nombre. Estamos estudiando y estamos viendo en esta tarde, con la bendición del Padre, con el poder de Cristo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios, Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Este signo es pregunta, mis queridos hermanos. Me faltó el signo de pregunta, pero bueno, disculpando la letra, amados santos de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? La respuesta es tan sencilla y nos da la propia Escritura. Sabemos que amamos a Dios porque somos hijos de Dios. Tan sencillo como eso. Mis queridos hermanos, pero sí cabe que respondamos nosotros.
es necesario que nosotros respondamos, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vayamos al Evangelio de Juan. Vamos, búscalo rápidamente. Evangelio de Juan. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 14, verso 15. Con respecto, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Vamos, búscalo rápidamente. Vamos a buscarlo. Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, para aquellos que no están familiarizados con el manejo de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Si me amáis, mira lo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vea, qué precioso, ¿verdad? Entonces, si tú dices que amas a Dios, nos da la respuesta en Juan 14, 15, que debemos, ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Estás guardando los mandamientos de Dios, mis queridos hermanos? ¿Lo estamos guardando y atesorando realmente en nuestro corazón? Contéstale a Cristo. Saludo a mi hermana Evelyn Córdoba, que se conecta desde este momento. Bendiciones, mi querida hermana Evelyn. Juan 14, 15, guarda sus mandamientos. Esos son los que aman a Dios. Si me amáis, si tú dices que amas a Dios, tienes que guardar su mandamiento. Mis queridos hermanos, regresemos al libro de Romanos, que solo estamos viendo ese versículo 28, que dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo lo sabemos? Mire cómo pide, y sabemos. ¿Tú lo sabes? Hoy estamos viendo, bajo la luz de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, si nosotros sabemos y reconocemos que amamos a Dios, sea bendito su nombre. Sabemos porque guardamos sus mandamientos, no guardamos tradiciones, mis queridos hermanos. Guardamos los mandamientos de Dios que están en la Escritura, no mandamientos de hombre, no mandamientos de la iglesia. Mandamiento de Dios que está aquí en su divina palabra. Sea bendito su nombre. Entonces, una de las características de los hijos de Dios, una característica de las hombres y mujeres que amamos a Dios, es guardar sus mandamientos, mis queridos hermanos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás seguro que tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios más que tu trabajo? ¿Amas a Dios más que tu mujer? ¿Amas a Dios más que tu familia? ¿Amas a Dios más que tu dinero? Estas palabras nos va a contestar bajo la luz de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a anotar aquí, mis queridos hermanos. Sí tenemos espacio. ¿Amas a Dios más que tu trabajo? ¿Amas a Dios más que tu trabajo? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabemos que amamos más a Dios más que nuestro trabajo, mis queridos hermanos? Tan sencillo, mis queridos hermanos. Si el trabajo que tú tienes te quita tiempo para conocer la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Si tu trabajo te quita tiempo
para conocer la palabra de Dios, mis queridos hermanos, ese trabajo no te lo ha dado el Señor. Pero hermano, yo tengo que tener un trabajo para poder subsistir, para poder comer, para poder solventar en mi casa, mantener a mis hijos, a mi esposa. Correcto, correcto. Pero pídele el trabajo a Dios. Y Él te dará el trabajo conforme a su voluntad y te dará el espacio suficiente del tiempo en el día de las 24 horas para que tú le des tiempo de estudiar la palabra de Dios. Tiempo para que estés a solas con el Señor Jesucristo en oración. Pues esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es tener una relación constantemente, a diario, con Cristo en oración. Pues dice su palabra que enciérrate en tu dormitorio, enciérrate en tu cuarto, en tu habitación, desconecta tu celular, apaga tu televisor, no escuches a nadie en ese tiempo y conéctate con la presencia del Señor Jesús. Conéctate con su presencia porque el Espíritu Santo te va a llevar a Él. Pues es Él, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos orar. Mis queridos hermanos, orar, no rezar, porque rezar es repetir inútilmente palabras. Nosotros oramos, y cuando oramos estamos hablando con Dios. Pero cuando Dios nos habla es cuando nosotros estudiamos la santa palabra de Dios, lo que estamos haciendo en este momento. Tiempo de bendición, porque este es el mejor tiempo que le estamos dando a Dios dentro de las 24 horas del día. Como siempre lo digo, Dios no quiere que estés las 24 horas del día estudiando su palabra, mis queridos hermanos. Pero dale del mejor tiempo que tú tienes a Él. Ojalá que cada uno de mis hermanos que están aquí sintonizándonos estén reunidos con su familia, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios, pero también acercándonos a Cristo a través de la revelación de su divina palabra, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Si tu trabajo no te da tiempo para estudiar la palabra de Dios, no te da tiempo para congregarte, no te da tiempo para que tú tengas una relación constante y a diario con Cristo, cuidado con ese trabajo. Porque te está alejando de Dios. No te está permitiendo que tú te acerques a Él. Mis queridos hermanos, por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver si amas a Dios más que tu mujer. Queridos hermanos, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que nuestra mujer, o de pronto eres soltero y tienes una novia o tienes un novio? ¿Cómo lo sabemos que amamos más a Dios más que a ella? ¿O más que a Él? ¿Es tu mujer una mujer espiritual? ¿Es tu novia una mujer espiritual? ¿Compartes con ella la Escritura? ¿Te sientas con ella a orar y honrar a nuestro Señor Jesucristo? Si es así, yo te felicito, mi querido hermano. Yo te felicito a ti, amigo, si es que es así. Si no, ay, 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 como dice la Escritura. Ay, 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 ay. Saludo para mi hermano Ricardo Emilio Escobar, que se sintoniza en esta hora, en el poder de la palabra de Dios. Amamos más a Dios más que nuestro trabajo, más que nuestra esposa, más que mi novia. Amas más a Dios con la mujer que tú estás viviendo y no te has casado. Cuidado. Cuidado, estás viviendo así. Eso se llama fornicación. Tienes que vivir casado con tu esposa y casado con tu esposo. Pues eso le agrada a Dios. Y es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que te va a hacer entender y te va a dar la luz que tú amas más a Dios más que a ellos. Primero Dios, dice el Evangelio de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, tu trabajo, tu mujer, tu familia,
tus bienes, tus necesidades, vendrán por añadidura, pero en el tiempo de Dios. Chio Mimoti, bendiciones. Nos sintoniza también en esta bella tarde. Por eso es necesario que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, si realmente amamos a Dios. ¿Y cómo lo amamos? ¿Cómo lo amamos? ¿Amas más a Dios más que tu familia? Vamos a poner aquí. ¿Amas más a Dios más que tu familia? ¿Y cómo lo sabemos? Si tú te reúnes con tu familia a compartir la palabra de Dios y todos están atentos a la palabra. Y a su tiempo la vivirán y la practicarán en el nombre de Jesús. Pues así nos dice en el libro de Santiago. No ser tan solo oidores, sino practicantes, hacedores de la palabra de Dios en todo momento y aún fuera de tiempo. Sea bendito su nombre. Y es lo que estamos haciendo en esta bella tarde. Tarde de bendición. A pesar que atrás, a pesar que afuera de nuestro hogar está el virus, tú no debe importarte eso. Este tiempo es tiempo que se lo digas a Dios. Estás reunido con tu familia, estás reunido con tu esposa. Mis queridos hermanos, este es un tiempo precioso para Dios. Y así nosotros conocemos y sabemos si realmente amamos a Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Damos los devocionales a diario en nuestra casa. Ahora que tenemos tiempo, que estamos ya más allá de la cuarentena. Mis queridos hermanos, damos ese tiempo para Dios. ¿Damos realmente nosotros el tiempo para Dios? ¿O lo dedicamos a otros menesteres todo el día? Viendo televisión, cocinando, estando en el teletrabajo todo el día, ocupando nuestra cabeza, nuestra mente en otros quehaceres y no en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros hacemos eso a diario en nuestra familia, siervo, te vas a convertir en el sacerdote de tu hogar. Pues eso nos manda el Señor aquí en la Escritura. Que nosotros ya somos sacerdotes, no el que está en la iglesia tradicional. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar, porque somos los llamados. Aquí dice, lo que estamos viendo, Romanos 8:28. A los que conforme a su propósito son llamados. Y tú eres un llamado para ser sacerdote en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Saludo para mi hermano Freddy Plasencio, que se conecta desde este momento en el poder de la palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar conscientes de lo que el Señor nos da a entender aquí en su preciosa palabra. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Mis queridos hermanos, ¿tienes tiempo tú y tu familia para conocer un poco más de Dios a través de su divina palabra, mis queridos hermanos? Nos damos ese tiempo nosotros, aprovechando lo que está sucediendo ahora que estamos en nuestro hogar, compartiendo con nuestra familia. Tenemos ese tiempo. Le damos ese tiempo a Dios, que es necesario que lo hagamos para que nuestra vida sea edificada, para que nuestra vida sea bendecida y no te toque mal alguno, ni a ti ni a los tuyos. Sea bendito su nombre. Ya no vivas en temor, ya no vivas en pánico, ya no vivas con miedo. Vive en la presencia de Dios, amándolo en todo momento. ¿Amas más a Dios que tu dinero? ¿Y cómo lo sabemos, mis queridos hermanos? Cuando tú has dejado de ofrendar en la congregación. Cuando tú no compartes
con lo que tienes con tu prójimo, allí has dejado de amar a Dios. Nuestras posesiones, lo que nosotros tenemos materialmente, mis queridos hermanos, debe quedar en un segundo plano. Porque todas las cosas son de Dios, no de nosotros. Simplemente nosotros somos unos administradores, inclusive nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Porque en algún momento, escúchame bien lo que te voy a decir. Hey, acá estoy. Escúchame bien. En un momento de nuestra existencia, nuestros hijos se nos van a ir de nuestra casa, pues cumplirán la mayoría de edad, tendrán su trabajo, se irán con su pareja y formarán un hogar también ellos, formarán una familia. Pues esa es la voluntad de Dios. Te quedarás con tu esposa, te quedarás con tu esposo, sí. Y si tu esposo o tu esposa también se muere, se te fueron tus hijos, también se fue tu esposa, ¿qué te queda? ¿Sabes qué te queda? El amor de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tus fuerzas, con todo, mis queridos hermanos. Porque aquí en la tierra se nos podrá ir hijos, esposa, mujer, esposos, pero Dios no se va de tu vida. Nosotros que nos vamos de la presencia de Dios, cuando nos separamos de la mano de Dios que nos tiene allí, mis queridos hermanos, nosotros que nos separamos de Él, sea bendito su nombre. ¿Ayudas a tu prójimo? ¿Eres tú realmente generoso cuando alguien necesita de nuestra ayuda? Tanto económicamente, tanto dándole una palabra de edificación para su vida. ¿Somos realmente nosotros así? ¿Ayudamos al prójimo? Y de pronto tú te has de preguntar, o algún amigo que me está escuchando, bueno, ¿y quién es mi prójimo? La palabra de Dios te dice, mis queridos hermanos, ¿quién es el prójimo? Te lo voy a apuntar aquí, para que lo veas de mejor manera de rojo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo, mis queridos hermanos? Claro, la persona que está más cerca de ti, ¿verdad? Por supuesto. Para ello te voy a invitar que vayamos y busquemos rápidamente Lucas, búscalo rápidamente, Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Creo que es hasta el 37. Bueno, Lucas, vamos a buscar rápidamente a ver qué nos dice el doctor Lucas en el Evangelio del doctor Lucas. Capítulo 10 de Lucas, verso 25 en adelante. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la tierra, heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, ve y vívelo. Es decir, que él lo practique, ¿no? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vean, queriendo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué le dice nuestro amado Señor Jesucristo? Les cuento una historia real. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Este varón tuvo misericordia del herido. Verso 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, anda y haz lo mismo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nos cuenta la historia que ustedes ya se la saben, amados santos de Dios, del buen samaritano. Pero de pronto los que todavía no conocen del amor de Cristo, no la conocen. Esta es la historia del samaritano que una persona dice que va de Jerusalén a Jericó y es asaltada. Es golpeada y la dejan ahí media muerta, herida, en el camino. Pero en el camino dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vea, un sacerdote que equivale en la actualidad, mis queridos hermanos, a aquellos que están en la iglesia tradicional, que no tienen misericordia de sus fieles, pues no los ayudan. Un sacerdote. Vamos a ver qué más nos dice esta bella historia. Asimismo, pasó un levita, llegando a estar cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Es decir, ahora los religiosos que se dicen que saben la Escritura, que dan la palabra de Dios, pero no tienen misericordia. Están fríos en su corazón para ayudar al prójimo. Mis queridos hermanos, los grandes intelectuales religiosos, que hay muchos, de diferentes religiones, aunque ustedes sabemos que no compartimos las religiones, porque la religión es el producto del pensamiento humano. El hombre inventó las religiones, no Dios. Sea bendito su nombre. Dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, lo ayudó, lo montó en su cabalgadura, es decir, en su caballo, le vistió, le curó las heridas, le dio vino, lo llevó al mesón, es decir, para que entiendan mejor, lo llevó a un hotel, ¿verdad? Le pagó el hospedaje y le dijo al dueño del mesón, al dueño del hotel, que cuando él se gaste algo más, yo te lo pagaré a mi regreso. Eso es tener misericordia. Mis queridos hermanos, amados santos de Dios y todo aquel que me escucha, tenemos esa misericordia para el prójimo. Si nosotros tenemos esa misericordia para el prójimo, somos generosos con él, entonces sí podemos decir a grandes voces que amamos a Dios sobre todas las cosas. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. Pero cuidado, mis queridos hermanos, en esto. Cuidado cuando alguien hable mal de un siervo de Dios. Cuidado. La Biblia nos advierte, mis queridos hermanos. La Biblia nos advierte. Para ello te voy a invitar que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Capítulo 7.
Vamos, búscalo en tu texto. Mateo capítulo 7, verso 21. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Esto ya lo dejamos que casi no escribe, pero bueno. Mateo capítulo 7, versículo 21. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Mateo 10, 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y harán morir. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sea bendito su nombre. Mis queridos hermanos, nos advierte entonces la bendita palabra de Dios, ¿sí?, que nosotros debemos hacer el bien a cada uno de mis hermanos y no hablar mal de él, no calumniarlo, no levantar falsos testimonios, ni de los líderes, ni de los ancianos, mucho menos de tu pastor. No levantar falsos testimonios de los siervos de Dios. Mire lo que pasó en el libro de los Números. Vamos, búscalo rápidamente. Vamos a anotarlo aquí. Libro de Números en el Antiguo Testamento. Libro de Números. El libro de los Números casi no se estudia, pero hoy el Señor nos va a dar una lección con respecto a lo que estamos viendo, mis queridos hermanos. Libro de los Números, capítulo 4. Del versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Ya lo tienes? Libro de los Números. Perdón, aquí hay que corregir. Es Números capítulo 12. Sea bendito su nombre. Estamos en vivo, mis queridos hermanos. Números capítulo 12 en adelante. ¿Ya lo tienes? Números capítulo 12, del número 1 vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo dos siervos de Dios hablan mal del siervo Moisés. ¿Y quiénes eran? Sus propios hermanos de familia, de sangre. Aarón y Miriam. Números, capítulo 12, verso 1. En el Antiguo Testamento. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Déjame decirte, una mujer cusita es una mujer etíope, es decir, la mujer de Moisés fue de raza negra, y eso le estaba cuestionando Miriam y Aarón. Sigue el versículo 2 en adelante, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vean, estaban cuestionando aquí, Aarón y Miriam estaban cuestionando al siervo de Dios, al siervo escogido de Dios, que por su propósito fue llamado. Él tenía un propósito para Moisés, por eso lo llamó. Sin embargo, su propia familia, de la casa de su familia sanguínea, de sangre, estaban hablando mal de Moisés. Bien dice el Señor en el Evangelio que nadie es profeta en su tierra. Pero aquí estamos para exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice entonces que solamente por Moisés ha hablado Jehová. Nos ha hablado también por nosotros. El cuestionamiento que le hacían a Moisés. ¿Y qué dice aquí su palabra, el verso 2? En la última parte del versículo. Lo dice: y Dios escuchó. Y los escuchó Jehová. Los escuchó Jehová. Magdalena Quijí, un saludo y bendiciones de allá donde te encuentres, en Loma de Salentillo. Un saludo para tu mami y para tu ñañito también. Dios lo escuchó cómo hablaban mal de su siervo Moisés.
en Números 12, capítulo 1 en adelante. Hasta el 16 lo vamos a ver. ¿Sí? Sea bendito su nombre. Vamos a continuar. Versículo 3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso. Vean, no dice menso, era muy manso, era muy tranquilo. Dice la Escritura, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué bello, ¿verdad? No había otro hombre más manso y humilde que Moisés. Porque Dios le quitó toda esa arrogancia. Dios le quitó toda esa venganza, toda esa amargura que tenía Moisés. Recuerde que para que Dios, cuando llamó a Moisés, tuvo que transcurrir un proceso en la vida de Moisés. Los que han estudiado la vida de Moisés saben de lo que estoy hablando. Ángel Leonel, bendiciones, un saludo allá en Loma de Santillo. Moisés tuvo que pasar un proceso de 40 años, luego 40 años más, y a los 80 años es llamado por Dios. A los 80 años, mis queridos hermanos. Y en el transcurso de los 80 años hasta los 120, sacó de la tierra de Egipto a los hebreos, con el poder de la mano de Dios, por supuesto. Sea bendito su nombre. Vamos a continuar con la historia. Dice que Moisés era el hombre más manso de los que vivían sobre la tierra. ¡Qué bello! Yo quisiera ser así como Moisés. El más manso sobre la tierra. Y que el Señor me llene de mucha paciencia, mis queridos hermanos. Mucha paciencia. En mi hogar, en mi lugar de trabajo, con mis vecinos y con todo y en todo lugar donde yo vaya. Que yo sea paciente, Señor. Apacienta a tus hijos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron allí, ¿quiénes? Los tres: Miriam, Aarón y el siervo Moisés. Entonces Jehová Dios descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Vean lo que pasó después. Y les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, le hablará por él. Muchos profetas del Antiguo Testamento han hablado con Dios a través de visiones, porque Dios les ha dado. A través de, ¿qué más dice? De visiones y de sueños, ¿verdad? No así el siervo Moisés. Escúcheseme bien. Muchos profetas pasaron por el Antiguo Testamento. Dios les daba visiones, Dios les daba sueños para que le transmita al pueblo de Dios. Pero con Moisés no fue así. ¿Cómo fue el trato de Dios con Moisés? Dice: y no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué precioso. Moisés, cuando conoció a Dios, de ahí en adelante le fue fiel hasta que Dios lo llamó a su presencia. Así debemos hacer nosotros, mis queridos hermanos. Ser mejores cada día. Tener, mis queridos hermanos, esa paz que tenía Moisés, esa tranquilidad, esa paciencia que tenía con su pueblo. Que el Señor nos llene cada día con esa bella paciencia y misericordia, Señor. Para tu gloria lo pedimos, Señor. Vean lo que dice versículo 8. Cara a cara hablaba con él. Dios hablaba con Moisés cara a cara. No por sueños, no por visiones, sino cara a cara. Así como estamos hablando nosotros. Le hablaba Dios. Mis queridos hermanos, cara a cara. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mi hermana Eloísa, bienvenida. Cara a cara con él y claramente. Les hablaba claramente, como así les estoy hablando yo también a ustedes,
hablándole claramente la poderosa palabra de Dios. Y no por figuras, y verás la presencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Vea lo que el Señor le da. Le dice a Aarón y a Miriam, porque no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Por eso, mucho cuidado. Cuando un siervo de Dios o cuando un cristiano habla de un siervo de Dios escogido para que venga y transmita su palabra. Cuidado cuando hablamos mal de nuestros líderes. Cuidado cuando hablamos mal de nuestros ancianos. Cuidado cuando hablamos mal de nuestros pastores. Mis queridos hermanos. Y la nube se apartó del tabernáculo, dice, y he aquí que María estaba leprosa. Le vino este castigo a la hermana de Moisés, a Miriam, estaba leprosa por hablar mal del siervo de Dios. Estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay! Vea, este ¡ay! Es signo de dolor, signo de sufrimiento. Cuidado te va a pasar a ti, mi querido hermano. ¡Ah! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros estos pecados, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón y Miriam reconocieron que habían pecado con Dios y habían pecado por insultar y hablar mal de su hermano, del siervo de Dios. ¿Se dieron cuenta de su pecado? No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya en medio consumida su carne. Hablando Aarón. Entonces Moisés clamó a Jehová. El siervo de Dios clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Vean cómo Dios responde rápidamente a Moisés. Porque fue un siervo de Dios. Porque tenía dentro de su ser, dentro de su alma, el hombre más manso del mundo, más tranquilo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dios nos habla a su tiempo. A Moisés le hablaba enseguida. Sea bendito su nombre. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió Miriam nuevamente con ellos. Después el pueblo partió de Esor y acamparon en el desierto. Bueno, vean mis queridos hermanos, es necesario que nosotros conozcamos todo esto, mis queridos hermanos. Aunque no es el tema central de esta tarde, pero es necesario que conozcamos. Cuidado cuando hablamos mal de alguien. Cuidado cuando hablamos mal de nuestro prójimo o hablamos mal de alguna persona. Así sea creación de Dios. Cuidado, no hablemos mal de nuestros vecinos. No hablemos mal de nuestro compañero o nuestra compañera de trabajo. Cuidado. ¿Cómo podemos hablar mal de ellos y estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ya para ir terminando, porque el tiempo es oro aquí, mis queridos hermanos. Te voy a invitar que vayamos a 1 Tesalonicenses. Vamos a anotar aquí. 1 de Tesalonicenses. En el Nuevo Testamento. Para los que no conocen todavía y manejan la Escritura. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso... Vamos a darle el verso del 1 al 12 rápidamente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 1 al 12. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así
abundáis más y más. En todo lo que hagamos debemos agradar a Dios. Así nosotros vamos a saber que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Sea bendito su nombre. Seguimos. Libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 en adelante. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hoy nuestro Señor Jesús nos está dando instrucciones para saber y comprender si realmente amamos a Dios. Mis queridos hermanos, haciendo su voluntad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? Que debemos hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía, no tu voluntad, la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vivir, ¿en qué dice? En santificación. Para vivir en santificación, mis queridos hermanos. ¿Y qué es esto de vivir en santificación? Es alejarse cada día del pecado. Saludo para mi anciano Iván, bienvenido y bendecido. Entonces, vivir en santificación es vivir día a día alejándose del pecado, mis queridos hermanos. Vamos a apuntarlo de rojo, es alejándose. ¿De qué? Del pecado. Alejándonos día a día del pecado, nos vamos y estaremos viviendo en santificación. Alejándonos de las cosas del mundo. Alejándonos de las preocupaciones que nos atormenta el quehacer diario. Alejándonos del miedo, alejándonos del temor de cómo está viviendo en estos momentos la humanidad. Allí estamos dando gloria y honra a lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Viviendo en santificación, en santidad, alejándonos del pecado día a día. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Más abajo nos dice, versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión ni concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo me enseña a mí día a día que yo debo honrar a mi esposa, debo santificarla. Día a día nuestro Señor Jesucristo me da esa palabra a mí, mis queridos hermanos. Y hoy, con gran humildad, estamos aprendiendo, mis queridos hermanos, a santificarla, a honrarla, darle el honor, mis queridos hermanos, que ella se merece, en el nombre de Jesús. Hagamos también nosotros lo propio, mis queridos hermanos. Que ningún agravio ni engaño en nada a ningún hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La venganza es para Dios. No debemos engañar a ningún hermano, a ninguna hermana, no mentirle, no hablar mal de ella, lo que veíamos antes en el libro de los Números, cuando Miriam y Aarón habló mal del siervo de Dios, ¿qué es lo que les pasó? Cuidado, mis queridos hermanos, mucho cuidado en esto. Bueno, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Regresando al libro de los Romanos, mis queridos hermanos, estamos viendo y ya terminando el capítulo 8, el libro de los Romanos, capítulo 28. El libro de Romanos, mis queridos hermanos, si tú eres un cristiano verdadero y tienes 3, 4, hasta 5 años ya en el Evangelio, y si tienes mucho más, gloria a Dios. Pero si tú no has estudiado el libro de los Romanos, mis queridos hermanos, algo pasa en tu vida. Pues déjame decirte que en el libro de los Romanos nosotros encontramos toda la doctrina que Cristo dejó para su iglesia. Encontramos todas las bellas enseñanzas que Cristo dejó para su iglesia, para su cuerpo. Sea bendito su nombre. Y hoy nos está enseñando a través
de capítulo 8, versículo 28, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Muy fácil, porque somos hijos de Dios. ¿Amas tú a Dios más sobre todas las cosas, más que tu trabajo? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas más que tu mujer? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas más que tu familia? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas más que tu dinero? Queridos hermanos, eso nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Y sabemos, ahora ya lo sabemos. Y sabemos, empieza el versículo 28. Ahora ya sabemos cómo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Este tiempo que estamos viviendo va a pasar. Este tiempo de pandemia va a pasar. Este tiempo que la humanidad vive con temor, vive en pánico, va a pasar. Tú no caigas en ese miedo, no caigas en ese pánico, mis queridos hermanos. Que no se turbe tu corazón. Vivamos en paz y creyéndole en las promesas que Dios nos da aquí en su palabra. Amados santos de Dios, te voy a escribir aquí. He dejado este espacio para escribir un pensamiento que Dios nos ha revelado en el día de hoy. Y con eso terminamos esta bella enseñanza. Dios nos ha dado una mente para poderlo conocer. Dios nos ha dado un corazón para poderlo amar. Y Dios nos ha dado una voluntad para obedecerle. Sea bendito su nombre. Te lo voy a apuntar aquí. Dios nos ha dado una mente Dios te ha dado mente a ti, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y para qué nos ha dado esa mente? Para que lo conozcamos, para conocerle. Nos ha dado una mente para que lo conozcamos día a día y así vamos a saber que amamos realmente a Dios sobre todas las cosas. Vamos a acercarnos a Jesucristo en oración día a día para conocerle. Porque Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado un corazón. Ustedes pongan la palabra completa, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado un corazón para amarlo. ¿Amas a Dios realmente? Ahora estamos viendo cómo es el verdadero Hijo de Dios, cómo es el verdadero siervo de Dios, que ama a Dios, porque ya conoce cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice Jesucristo a los que realmente amamos a Dios sobre todas las cosas? Y Dios también, mis queridos hermanos, nos ha dado una voluntad. Nos ha dado una voluntad. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Dios nos ha dado una mente para que lo conozcamos día a día. No tan solo los domingos, no tan solo los sábados, o no tan solo cuando sale el hermano Ale a enseñar o a predicar. No, es día a día, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado un corazón para poderlo amar todos los días, mis queridos hermanos. Así como Cristo dijo antes de descender a los cielos a sus discípulos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así nosotros debemos amarlo al Señor todos los días. Dios nos ha dado una voluntad para obedecerle, y esa voluntad para obedecerle debe ser todos los días. Todos los días. Amados santos de Dios, sea bendito su nombre. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia, dice a la creación. Sea bendito su nombre. Gracias, Padre Santo, por esta bendición.
Gracias porque tú has querido compartir, Señor, en esta bella tarde con cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición perfecta que nos has dado, Señor. Nos quedamos en tus manos de amor y en tu voluntad. Haz que nuestra mente día a día sirva para conocerte, Padre Santo. Haz que nuestro corazón pueda amarte día a día. Y haz que mi voluntad, Señor, se rinda a la obediencia día a día. Pues eso requiere tu palabra, Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Del cielo bajaste, Oh Señor Jesús, del cielo bajaste por mí te entregaste, y por nosotros se entregó en aquella cruz. el precio tú pagaste. Él pagó el precio, Tomaste mi tomó mi lugar. Precioso Jesús, mi dolor quitaste, ya no tengo dolor, ya no tengo sufrimiento, mi enfermedad ya estoy sano sanaste. de todo pecado, porque me quitó sus pecados. Mis culpas fueron borradas al morir en aquella cruz hace más de 2000 años. Inmolado fue nuestro Señor Jesús, y es desde el Cordero de Dios. Él se levantó con gloria y poder. Con gloria y poder, Él es Rey vencedor. Él es el Alfa y Omega. Y Omega, el gran yo soy. pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Cristo Jesús. Nos veremos, mis amados hermanos, cuando Dios así lo requiera a través del Espíritu Santo de Dios. Quedamos en sus manos, bendecidos.